Dos temas que son los que están en el syllabus. El primero es el de edad ósea. El método de edad ósea utilizado para calcular, como menciona, la edad ósea de un niño o un adolescente se basa en métodos de imágenes. El más importante, el método que usa radiación. Entonces vamos a ver dentro del contenido estos dos métodos que son el mismo, o la misma obtención de imágenes, pero que tienen una evaluación distinta para calcular la edad ósea, y esta la vamos a confrontar con la edad cronológica del niño o del adolescente que está en estudio. La valoración de la edad ósea es útil para ver la patología endocrinológica, tanto aquellas alteraciones nutricionales o del crecimiento. Va a ser útil para confirmar el diagnóstico de variantes normales de crecimiento, es decir, aquellos que tienen una talla baja familiar con una maduración normal del esqueleto. ¿Ya? Ahí no hay retraso del desarrollo. Esa talla baja la tienen, por decir, por herencia. ¿No? Es la talla de los padres, la talla promedio que probablemente alcance el adolescente en estudio. Lo cual hay que diferenciar del retraso constitucional de crecimiento. Aquí sí hay un retraso en la edad ósea con respecto a la edad cronológica, por varios factores, pero que al final la talla que alcanza este adolescente va a ser mucho mayor a la que se espera, ¿no? Probablemente haya un estirón puberal a cierta edad. Sirve para confirmar la pubertad precoz. No solamente los cambios de pubarquia o telarquia precoz, sino aquellos cambios globales que se dan en las niñas antes de los 8 años y en los varones antes de los 9 años, cuando la pubertad empieza a estas edades. También para ver alteraciones en la edad ósea, con edad ósea avanzada respecto a la cronológica, en condiciones de hiperandrogenesia, como la hiperplasia suprarrenal congénita. Es muy solicitado para la predicción de la talla final del adulto, o sea, la talla final que va a tener el adolescente. Y este cálculo se hace básicamente confirmando primero la talla que tiene, o sea, la edad cronológica que tiene el adolescente, la edad ósea que se calcula en base a estos métodos, y la talla de los padres. En base a eso se hace una estimación de la talla final que va a tener. Y si hay alguna alteración de las ya mencionadas, poder iniciar un tratamiento para corregir esto, es decir, para, en el caso, por ejemplo, de si hay un retraso constitucional, poder acelerar esto, o en el caso de hiperandrogenismo, poder cambiar el pronóstico de esto, poder darle un tratamiento. Entonces, es importante para decidir el tratamiento o para hacerle el seguimiento. Es decir, no solamente vamos a hacer un control inicial, posteriormente haremos un control anual o dependiendo de cómo vayamos con el tratamiento. La edad ósea va a estar retrasada, como mencionaba, en los niños con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, en aquellos que hayan nacido siendo catalogados como pequeño para edad gestacional, en aquellos con déficit de hormona de crecimiento, en pacientes con síndrome de Turner,
hipogonadismo, malnutrición, insuficiencia renal crónica y otras enfermedades crónicas. Esas son las diferentes causas que pueden condicionar un retraso en la edad ósea respecto a la edad cronológica. Y estará adelantada cuando el niño tiene niveles de esteroides sexuales elevados, ¿no? Condiciones de hiperandrogenismo prolongado, como en la pubertad precoz o en la hiperplasia suprarrenal congénita. Y el crecimiento va a estar acelerado en las primeras fases, pero esto no va a decirnos si la talla final va a ser bastante alta, ¿no? O va a quedar en esa talla. Se sobreestima eso. Entonces, la maduración ósea es el mejor indicador del desarrollo biológico. La edad ósea va a expresar este proceso madurativo, para lo cual requiere un método de imagen. El método más sencillo es el método o el estudio radiológico. Lo que más usamos es una radiografía en incidencia anterior-posterior de la mano izquierda en aquellos niños, adolescentes que son diestros, o sea que usan más la mano derecha, se usa la mano no dominante, ¿no? En este caso la mano izquierda. En aquellos que usan más la mano izquierda, se usa el contralateral. Tenemos dos métodos: el morfológico, que usa un atlas de una serie de imágenes que se han tomado a raíz de múltiples estudios, dándole un valor o una edad a cada una de estas láminas. El más usado es el de Gregory-Pyle, pero no es el más antiguo. Hay métodos mucho más antiguos y mucho más modernos. El método numérico, como el método de TW2, que tiene la ventaja de hacer un cálculo, hacer mediciones a cada una de las estructuras óseas y darle una puntuación, y en base a esa puntuación ir a unas tablas y aproximarnos mucho más a una edad ósea, a unos rangos de edad ósea. En cambio, el morfológico es mirar la tabla, o mirar el atlas y comparar con la radiografía que tenemos del paciente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una placa radiográfica, ¿no? En base al atlas de Gregory-Pyle. Es una placa radiográfica que por edad ósea no corresponde a una edad de 1 año y 6 meses en un paciente varón. Es decir, un niño varón en una edad ósea calculada de 1 año y 6 meses. Estos son los distintos tipos de métodos que actualmente se usan. El de Gregory-Pyle como morfológico y el TW2 como numérico. Estos dos métodos, así como el método de Phelps, requieren observadores entrenados. ¿Qué quiere decir? Que hay una curva de aprendizaje para ver las variaciones que tienen los diferentes grupos etarios, ¿no? En base a estos atlas. Existe una variación aceptable de más o menos 1 año, ¿no? Como normal. Y estos métodos fueron desarrollados a partir de fórmulas y tablas para predicción de la talla adulta, como las tablas de Bailey y Pinot, para usarlas con el de Gregory-Pyle, y los métodos de Tanner y Whitehouse para usarlos con el TW2.
En estos dos tipos principales, el método clásico, etario, inspeccional, consiste en comparar la radiografía que se obtiene de la mano y muñeca izquierda de un paciente, compararla con el atlas. El que se usó antiguamente es el de Todd, que algunos lo usan todavía, el 37, y el que se usa en mayor magnitud es el de Greulich-Pyle del 59. Existen otros métodos mucho más actualizados para lo que son imágenes digitales, que también se usan. Y el método de score o numérico, en el cual se le asigna valores o puntuaciones a cada uno de los centros de dosificación y de acuerdo con unas escalas de desarrollo. Es decir, estas mismas atlas se les ha dado unos valores según la edad ósea que se ha hecho en los estudios. Se le da un valor, por ejemplo, a la epífisis, se le da un valor a la maduración de un hueso del carpo, ¿no? Da una puntuación, van sumándose las puntuaciones y la puntuación global tiene a contrastarse en una tabla que le asigna una edad determinada. Y estos estudios fueron actualizándose desde el 54 y actualmente usamos el TW2. Entonces, el método de Greulich-Pyle basado en atlas nos ofrece un promedio de edad ósea. Esta es la publicación del método, ¿no? Ahí está todas las láminas según rangos de edad. Es decir, tenemos cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, dependiendo de las diferencias significativas que haya entre grupos etarios. Este método muestra un retraso en relación a los valores que da el atlas, que puede ser hasta de 1 año. Es decir, si nosotros tomamos una placa radiográfica a un niño de 5 años, es probable que el método nos dé un valor de 4 años, 4 años y medio, ¿no? En comparación a la edad cronológica. Ya que algunas de estas tablas fueron hechos en niños que eran maduradores precoces. También otro dato a tener en cuenta es que la maduración de los huesos del carpo no es similar a la maduración de los huesos del metacarpo o de las falanges. Entonces, esto puede hacer que no todas las placas radiográficas que nosotros obtengamos para estimar la edad ósea nos van a dar una imagen específica, ¿no? Van a estar entre una imagen y la otra. Digamos, si tenemos una placa radiográfica de un niño de 11 años, va a estar entre los 10, 11 o hasta los 12 años. Entonces tenemos que ver un promedio para obtener o para calcular la imagen, ¿no? Es por eso que el método numérico es mucho más exacto. Le asigna un valor a cada uno de estos huesos, le da una puntuación global y con esto le da un rango de edad mucho más aproximado que solamente el tipo observacional, ¿no? Es decir, mirar la imagen y compararla por similitud. Hasta una desviación de 1 año entre la edad cronológica y la edad ósea se acepta como normal. A partir de cierta edad, como a partir del año y medio en los varones y a partir de los 3 años en las niñas. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos básicamente en la maduración ósea o en la estimación de la edad ósea? Lo que valoramos es el grado de fusión entre la epífisis y la metáfisis, ¿no? Lo que tenemos primero es la aparición de la diáfisis y la metáfisis, la aparición del núcleo de crecimiento, el núcleo de osificación de la epífisis y su fusión posterior. Este proceso es lo que vamos viendo en cada uno de los huesos largos, los metacarpianos y las falanges,
Y en caso de los huesos cortos, el carpo, lo que vemos es el crecimiento progresivo en cada una de estas edades. Por ejemplo, aquí vemos la fusión de la epífisis de esta falange con la metáfisis. Aquí se puede ver la línea fisiaria. Aquí la línea fisiaria va desapareciendo en la parte central hacia la periferia. Y aquí está prácticamente fusionada. Eso es lo que vamos observando. En el método del Atlas solamente es observacional. O sea, comparamos esta fusión entre la radiografía del paciente y el Atlas. Pero en el método numérico le damos una puntuación a esta fusión, ¿no? Se empieza por el centro, cuánto porcentaje tiene, etc. Entonces es un método mucho más exacto. Pero el más usado es el observacional. Es mucho más sencillo. En cambio el numérico implica mucho mayor tiempo, mayor evaluación y a veces no es tan usado. En el caso de la epífisis distal del radio y del cúbito, lo mismo. Se observa la fusión de la epífisis con la metáfisis, ¿no? La progresiva fusión, hasta que esta línea fisiaria va a desaparecer, que nos indica que ya es una placa radiográfica similar a la de un adulto. Entonces podemos ver aquí un núcleo de crecimiento bastante pequeño, mayor del 50%, prácticamente se compara a la metáfisis y la fusión progresiva, ¿no? Ese es el observacional. Entonces, lo que hacemos básicamente en comparar estas tablas con la placa radiográfica es mantener esta curva en el isocentro, es decir, la edad cronológica debe ser igual que la edad ósea. Esto indica una maduración normal. Cuando la edad ósea está por debajo, es que hay un retraso en la maduración ósea. Esto, como les decía, puede ser constitucional, ¿no? Un retraso constitucional que posteriormente va a regularse, es una variación, una variante, o puede ser debido a otro tipo de alteraciones. Por ejemplo aquí, esta es la placa radiográfica del paciente y esta es la placa radiográfica del Atlas, realmente más nítida, ¿no? Según la edad cronológica de este paciente, niño, de más o menos 12 años, 11 meses, hablamos de 13 años aproximadamente. Pero según el Atlas, corresponde a 15 años, 6 meses, ¿no? Entonces aquí hay un retraso en la maduración. Mira, hay un retraso en la maduración. Y se ven las características principales, como les decía, los huesos del carpo y la fusión, en este caso, de las falanges o los metacarpianos. Entonces, mostramos aquí algunos ejemplos a resaltar de las diferencias que hay entre la maduración de un niño y de una niña. En el caso de estas placas radiográficas, en el varón y la mujer, al momento del nacimiento, son iguales. No hay diferencias, ¿no? Pero ¿qué sucede conforme van creciendo? Esta es una placa radiográfica de un varón, 6 meses. Vean, aparecen los primeros núcleos de osificación, hueso grande, hueso anchoso. Y ya en la mujer, a los 3 meses ya tenemos esos núcleos de osificación. En el varón, a los 3 meses, apenas insinúa esos núcleos, casi no se ven. En cambio, en la mujer ya está mucho más evidente, ¿no? Se compara un poquito a esto, una diferencia de un mes quizás. Conforme van pasando los años, aquí por ejemplo a los 3 años, varón de 3 años, mujer de 3 años, vean,
Los núcleos de osificación de los huesos del carpo, del grande y del ganchoso, son más grandes, son más pequeños en comparación al de la mujer. ¿No? Y aquí tenemos el esbozo del semilunar, del piramidal. Pero aquí ya son mucho más evidentes. ¿No? Vean la epífisis del primer metacarpiano. Y aquí la epífisis es bastante pequeña. Entonces, estas diferencias, ¿no?, hacen que sea diferente la maduración en el varón como en la mujer en cuanto a la edad ósea. O sea, las tablas no van a ser iguales, son diferentes. ¿6 años, varón? Vean, tenemos todos los núcleos de osificación del carpo, aparecen los esbozos del cúbito, a la misma edad, 6 años, 10 meses mayor. Los núcleos de osificación o los huesos ya son mucho más grandes. El eje mayor y el eje menor de cada uno de estos, o sea, el diámetro mayor y menor, es mucho mayor. ¿No? Realmente las diferencias a nivel del carpo son evidentes en los primeros años, ¿no? Ahí se puede diferenciar mucho más fácil que evaluando el resto de las falanges o los metacarpianos. Aquí, una diferencia significativa. Varón de 11 años, mujer de 8 años, 10 meses, casi 9 años. ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿cuál es la similitud? Aquí se observa una opacidad, o mejor dicho, una radioopacidad mayor a nivel del hueso piramidal, similar a este. Eso es debido porque hay una superposición de otro hueso que aparece justo en este grupo etario, en esta edad, que vendría a ser el pisiforme. Entonces la aparición del pisiforme es mucho más temprana en la mujer que en el varón, ¿no? Eso nos marca un rango también, ¿no? Ya a los 9 años ya podemos tener pisiforme, 8 o 9 años pisiforme en las mujeres, en los varones 10, 11 a 12 años. Entonces también hay una variación. Aquí ya vemos el pisiforme más grande, ¿no?, superpuesto al piramidal, varón de 13 años. Muy similar a las imágenes, pero en la mujer a los 11 años, incluso ya va apareciendo aquí un sesamoideo accesorio a nivel metacarpofalángico del primer dedo, el cual todavía no se ve en el varón a los 13 años. Entonces son radiografías muy parecidas en cuanto a la imagen, pero la edad está variando casi por 2 años, ¿no? En maduración ósea mayor de la mujer respecto a varón. A los 16 años, mujer a los 15 años, básicamente aquí casi todos ya están fusionados, los huesos del carpo son más grandes, ¿no? Aquí se ven los sesamoideos accesorios. En esta última etapa lo que nos vemos, o lo que nos va a diferenciar, es el cierre de la fisis del radio y del cúbito, sobre todo del radio. ¿Ya? Ven aquí, el cierre de la fisis a los 16 años en el varón ha empezado, ¿no?, pero todavía se puede ver la línea fisiaria. En cambio, a los 15 años en la mujer, prácticamente la línea fisiaria se está cerrando, podríamos decir, en un 70-80%. Aquí recién está empezando, aquí ya se está cerrando casi completamente. Y cuando llega a compararse a una placa radiográfica de un adulto, en el varón a los 18 años, prácticamente se ha cerrado el esbozo de la línea fisiaria, y en la mujer a los 16 años igual, el esbozo de la línea fisiaria. Entonces ustedes ven el recorrido que hemos hecho desde el nacimiento hasta tener una placa radiográfica comparable a la de un adulto. Existen variaciones en los huesos del carpo, existen variaciones en las epífisis de los metacarpianos y de las falanges, y también así como a la extremidad distal del radio y cúbito, ¿no? Todos estos puntos que les he mencionado les van a ser útiles para diferenciar las placas radiográficas, porque el examen va a ser lo mismo, diferenciar una de otra. O sea, estimar la edad
por este método. Porque si los pongo en numérico no van a terminar en el examen, es bastante complicado. El método T2, que es en virtud a estos dos autores, ¿no?, que le dieron, como les digo, una puntuación a cada una de estas etapas de maduración, a los diámetros, a las características de cada hueso, conforme va progresando la edad, y a sus relaciones con el resto de los huesos. Va a estimar un valor numérico y va a estar centrado, como mencionaba, en los huesos del carpo y fundamentalmente en el radio distal, ¿no?, a partir de cierta edad. El último método que ha estado, entre comillas, usándose es el método del RUS, ¿no?, el Radius Ulna Short Bone, que combina el Tanner con el Whitehouse y nos da una puntuación estimada para la edad ósea. Existen métodos en la actualidad digitales, ¿no?, como el Bone Expert, que calculan un estimado en base a las imágenes digitales la edad ósea en forma automática, ¿no?, pero todavía tienen rangos de errores, entonces todavía está en estudio. Entonces este método representó un gran avance, pues su ponderación hace que la maduración ósea tenga una expresión matemática. Pero el inconveniente es que también la asignación de esta puntuación es subjetiva, ¿no? Entonces ahí como que un poquito ha fallado la asignación de los valores para cada uno de los huesitos. Entonces lo que vemos es primero la ubicación, si están o no están los huesos del carpo, o sea la aparición o no de los huesos del carpo, están presentes o no, si están presentes o no las epífisis. Posteriormente se le da una puntuación a los diámetros mayores, si están en relación o no con los demás huesos, ¿no?, diámetro mayor, diámetro menor, la forma que tiene cada uno, y en el proceso madurativo vamos a tener, por ejemplo, la aparición del núcleo de osificación, damos una puntuación. Cuando este núcleo es menos del 50% del ancho de la metáfisis contigua, otra puntuación. Cuando es más del 50%, otra puntuación. Cuando muestra muescas con cavidades, otra puntuación. Cuando va formándose el borde, otra puntuación. Y si se va fusionando, fusión parcial o fusión total, otra puntuación. Como verán, hay que darle una puntuación a cada uno de estos procesos y imagínense sumar hueso por hueso. Hay que sumar la primera falange, la tercera falange, la quinta falange, el primer metacarpiano, el tercer metacarpiano, o sea, es tedioso, complicado, largo. Entonces por eso es que el método del Atlas es mucho más rápido comparado una placa con la otra y sacar un estimado. Demora un poco más y a veces hay que volver a calcular porque la variación, como les decía, de las estimaciones asignadas a veces no concuerdan, pero es mucho más exacto, ¿no? El rango de variación es menor que en el método de Grego y Supar. Muy bien, ¿preguntas? Bueno, el método que me han pedido es sobre todo radiográfico, ¿no? Existen otros métodos, pero no ha sido la solicitud del Sílabus. Muy bien. Ya que están todavía sin dormirse, vamos a pasar al otro tema.